¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo inmenso se está gestando detrás de los muros sagrados del Vaticano? No algo cotidiano, ni un simple cambio eclesiástico, sino un movimiento profundo, silencioso, casi imperceptible a los ojos del mundo, pero absolutamente evidente para aquellos que están despiertos espiritualmente. A veces, basta con una sola frase dicha en voz baja, con un gesto aparentemente insignificante, con una homilía que parece común, pero que esconde una señal que pocos logran interpretar. Porque en tiempos extraordinarios, los mensajes más decisivos no se gritan, se revelan con un susurro. Durante siglos, los fieles han comprendido que cuando un papa habla, el cielo entero escucha. Sus palabras no solo guían, también revelan. En cada documento, en cada encíclica, en cada alocución pública, hay mucho más que teología. Hay misterio, hay discernimiento, hay advertencia. Y cuando esas palabras parecen alterar la calma del rebaño, no es por casualidad, es porque anuncian algo, algo que viene, algo que ya está. Pocos recuerdan un detalle que fue pasado por alto por los grandes medios y que sin embargo marcó un antes y un después para quienes buscan las señales de los últimos tiempos. Fue durante una ceremonia discreta, en una homilía aparentemente inofensiva, cuando un papa dijo con voz serena, casi paternal: nos estamos acercando a un punto irreversible en la historia de la humanidad. La mayoría de los presentes no entendió el peso de esas palabras. Algunos lo atribuyeron al cambio climático, otros a tensiones políticas, otros simplemente pensaron en una reflexión moral más. Pero hubo un grupo reducido, hombres y mujeres profundamente marianos, fieles a las revelaciones de la Virgen, estudiosos de las profecías, que entendieron. Sintieron en su interior que lo que acababan de escuchar no era una advertencia cualquiera, era una clave, un código, porque cuando un papa habla de punto irreversible, no lo hace a la ligera. Esa expresión no aparece en los manuales diplomáticos del Vaticano. No es lenguaje común, es un concepto profundamente escatológico. Apunta a un momento en el que las decisiones humanas ya no podrán ser revertidas sin consecuencias graves. A un cruce de caminos donde se definirá el destino de naciones enteras. Un momento profetizado por místicos, santos y por la misma Virgen en múltiples apariciones marianas reconocidas y aprobadas por la Iglesia. ¿Y qué sucede cuando esa frase se conecta con los mensajes de Fátima, con las revelaciones de la Salet, con los avisos de Akita o Garabandal? Entonces se abre una puerta que nos obliga a mirar el presente con nuevos ojos. Porque hay una línea invisible que une esas palabras con otras dichas hace décadas, incluso siglos, por aquellos que vieron lo que nosotros apenas empezamos a intuir. La historia de la Iglesia está marcada por señales de advertencia que solo pueden ser interpretadas por quienes se mantienen en vela. No es casual que San Juan Pablo II haya hablado en términos similares sobre el enfrentamiento final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. No es casual que el propio Benedicto XVI, siendo cardenal, haya afirmado que el tercer secreto de Fátima no se refería solamente al atentado contra Juan Pablo II, sino a una crisis interna profunda que aún debía manifestarse. ¿Y si ese momento ha llegado? Hay quienes afirman que las palabras de este Papa no fueron accidentales, que de hecho fueron una revelación cuidadosamente velada para no escandalizar, pero lo suficientemente clara para advertir a quienes tienen oídos para oír. Porque el Vaticano, en su profundidad espiritual y estratégica, sabe que no puede decirlo todo de forma directa. A veces debe hablar en símbolos, en parábolas, como lo hacía el mismo Jesús, para que el corazón bien dispuesto lo comprenda, mientras que el que se cierra, simplemente lo ignore. Pero hay algo más inquietante aún. Algunos teólogos sugieren que esta frase del Papa no fue simplemente una expresión de preocupación, sino una confirmación, una forma de decir: el reloj profético ha comenzado su cuenta regresiva, que el mundo, como lo conocemos, ya no podrá continuar ignorando los llamados del cielo. Que si la humanidad no se vuelve al Dios verdadero, las consecuencias serán más que espirituales, serán visibles, palpables, dolorosas. Y eso, precisamente eso, es lo que muchas profecías anunciaban. Los mensajes marianos nos han advertido desde hace décadas que el mundo estaba entrando en una fase de purificación, que habría confusión incluso dentro de la Iglesia,
que muchos cardenales estarían contra cardenales, obispos contra obispos, que se hablaría de renovación, pero en realidad se trataría de apostasía, y en medio de todo eso, un papa, o tal vez varios, serían instrumentos de decisiones que dividirían aún más al rebaño. Pero también nos dijeron que Dios no abandona, que la Virgen está aquí, que la verdad saldrá a la luz. Por eso, cuando escuchamos una frase tan cargada de contenido espiritual, no podemos quedarnos en la superficie. No podemos analizarla con lógica política o sociológica. Debemos escudriñarla con espíritu de oración, con ayuno, con discernimiento. Porque tal vez, solo tal vez, estamos viviendo el momento más delicado desde el nacimiento de la Iglesia, un tiempo en el que el velo se corre lentamente, y lo que estaba oculto comienza a revelarse. ¿Y tú? ¿Sientes que estas palabras del Papa son una advertencia del cielo o una preparación para lo que aún no queremos ver? Hay momentos en la historia de la Iglesia que no se registran con trompetas ni con portadas en los medios, pero que tienen el poder de estremecer los cimientos mismos del Vaticano. Momentos en que una sola frase, dicha quizás en una homilía breve o en una entrevista aparentemente inocente, revela mucho más de lo que parece. Son esas palabras que no nacen de un discurso escrito por asesores, ni de una intención política. Nacen, en cambio, del peso de la conciencia, del discernimiento de quien lleva sobre sus hombros la cruz de Pedro. Y cuando un papa decide decir algo que rompe la neutralidad diplomática, cuando deja caer una frase que genera más preguntas que respuestas, entonces hay que detenerse, observar, orar y escuchar con el alma. ¿Sientes que estas palabras han tocado algo dentro de ti? Escribe en los comentarios. Yo también estoy despertando. Fue en una de esas ocasiones que se pronunció la frase que cambiaría la percepción de muchos creyentes atentos a los signos de los tiempos. Dijo, sin estridencia, sin levantar la voz, sin gestos grandilocuentes: la humanidad se encuentra al borde de una transformación irreversible. La mayoría de quienes estaban presentes no reaccionaron de inmediato. Tal vez porque ya estaban acostumbrados a discursos sobre justicia social, medio ambiente o fraternidad, pero aquellos que conocen las profecías marianas, los mensajes dados a los videntes más fieles, los que estudian a fondo las advertencias del cielo, supieron de inmediato que no era una frase común, era una señal, un mensaje velado. En los pasillos del Vaticano, muchos entienden el lenguaje de los gestos tanto como el de las palabras. Y esa frase no fue casual. Transformación irreversible no es una expresión usada con ligereza por alguien que representa la continuidad apostólica. Es una declaración cargada de peso teológico, espiritual y profético. Implica que el mundo ya ha cruzado un umbral, que algo ha cambiado profundamente en el alma de la humanidad, y que las decisiones colectivas ya están generando consecuencias que no podrán evitarse. ¿Y quién, sino un papa, podría advertir de esto sin alarmar, pero al mismo tiempo dejando una huella profunda en los corazones atentos? Algunos podrían decir que se refería a crisis globales visibles, la guerra, el cambio climático, las desigualdades económicas, pero quienes han seguido las revelaciones de la Virgen saben que esta transformación irreversible tiene raíces más hondas. La pérdida de la fe verdadera, la apostasía silenciosa que crece dentro de la misma Iglesia, la inversión del orden moral, el rechazo consciente del mensaje de Cristo en las estructuras sociales y culturales del mundo. Desde hace décadas, la Virgen ha venido advirtiendo a la humanidad a través de apariciones reconocidas y aprobadas. Fátima, La Salette, Akita, Garabandal. En todas ellas hay un hilo común, el llamado urgente a la conversión y la revelación de que un tiempo de prueba y purificación llegaría si la humanidad no respondía con arrepentimiento. Y ahora, un papa habla del punto irreversible. ¿No es acaso el eco de aquellas palabras celestiales? ¿No es una confirmación, quizás no intencionada, pero sí permitida por la providencia, de que nos estamos acercando al momento anunciado? Muchos recordarán las palabras del Papa Benedicto XVI, cuando dijo que los peores enemigos de la Iglesia no están fuera, sino dentro. Lo dijo con una tristeza serena, con la sabiduría de quien conoce el corazón de la Iglesia y también sus heridas internas. Y ahora, otro papa habla del cambio definitivo que se avecina. ¿Será que las palabras se enlazan, construyendo una narrativa que no se escribió con tinta humana,
sino con la voluntad divina que guía la historia hacia su desenlace. Los santos, los místicos, los verdaderos profetas no hablaban en términos abstractos. Ellos sabían que los signos del cielo se manifiestan en frases breves, en gestos simples, en decisiones aparentemente pequeñas. Por eso, cuando un papa declara algo que puede ser entendido como una advertencia disfrazada, es deber del creyente discernir, no desde el miedo, sino desde la luz del Espíritu Santo. Porque quien no ve, no es porque no tenga ojos, sino porque no quiere ver. En Garabandal, la Virgen dijo que muchos cardenales irían contra cardenales, obispos contra obispos, que habría confusión en la Iglesia, que vendría un aviso del cielo, un momento en que cada alma vería su interior como Dios lo ve. Y en medio de ese caos surgiría una voz, una que guiaría, otra que tal vez confundiría. ¿No será este el tiempo en que esas voces ya están hablando? El Papa, al hablar de transformación irreversible, quizás está reconociendo que el mundo ha tomado un camino del cual ya no puede volver sin dolor. Quizás sabe, y no puede decirlo abiertamente, que se acerca un juicio, un examen de conciencia colectivo, un momento de revelación espiritual que hará caer muchas máscaras, que sacará a la luz tanto la santidad como la corrupción que conviven dentro de la Iglesia, y que esa purificación será inevitable. No debemos olvidar que Dios habla de muchas formas, y una de ellas es a través del Papa. Incluso cuando sus palabras no parecen ser proféticas, pueden serlo, porque hay cosas que solo el tiempo revela, porque el Espíritu Santo actúa incluso en medio de la ambigüedad, para tocar los corazones dispuestos. Este es el tiempo de los que escuchan con el alma, de los que oran antes de opinar, de los que entienden que el silencio del cielo no es indiferencia, sino preparación, de los que saben que cuando un papa dice lo que nadie más se atreve a decir, aunque sea en tono bajo, es porque algo muy alto se está moviendo en el mundo espiritual. ¿Y tú, cuando escuchaste esa frase, sentiste que era solo un comentario? ¿O percibiste que el cielo estaba tratando de decirnos algo urgente a través del sucesor de Pedro? Cuando el presente nos desconcierta, es en el pasado donde a menudo encontramos las claves para entender lo que verdaderamente está ocurriendo. La historia de la Iglesia no es solo una línea de sucesión de papas y concilios. Es una danza profunda entre el cielo y la tierra, donde Dios ha hablado en muchos momentos a través de almas escogidas. Y esas almas, muchas veces incomprendidas en su época, dejaron mensajes que hoy parecen más vivos que nunca. Las profecías antiguas no son textos olvidados ni fantasías místicas. Son advertencias celestiales que, si se leen con el corazón, iluminan los tiempos de oscuridad. Si crees que estamos viviendo lo que el cielo ya anunció, escribe. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Una de las más impactantes y debatidas es la llamada profecía de San Malaquías. Esta lista enigmática, atribuida al arzobispo irlandés del siglo XII, contiene una serie de lemas que describen a cada papa, desde Celestino II hasta el último, descrito como Pedro el Romano. Más allá del debate sobre su autenticidad, lo que es inquietante es cómo muchas de estas descripciones coinciden sorprendentemente con los papas del siglo XX y XXI, especialmente con el penúltimo lema, In persecutione extrema, SRE, sedebit, que significa, durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará. No dice quién es, no da un nombre, solo habla de persecución, y después menciona a Pedro el Romano, quien alimentará al rebaño en medio de grandes tribulaciones. ¿Estamos viviendo ese tiempo? ¿Está la Iglesia entrando en esa persecución no solo externa, sino también interna, tal como fue anunciado? Pero no es solo Malaquías quien habla. Anna Catalina Emmerich, mística alemana del siglo XIX, tuvo visiones detalladas de una Iglesia dividida, con un papa en oración y otro papa falso, que destruía desde dentro lo que parecía sagrado. Describió con dolor cómo veía templos vacíos, sacerdotes confundidos y fieles perseguidos no por enemigos exteriores, sino por aquellos que se decían hermanos. ¿Podría esto tener algún eco con lo que vivimos hoy, donde dentro de la misma Iglesia hay tensiones abiertas, posturas contradictorias y una creciente confusión doctrinal? Las apariciones de la Virgen María también aportan luz a esta realidad. En La Salette, Francia, en 1846, la Virgen habló de una gran apostasía que nacería dentro de la misma Iglesia.
dijo que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. Aunque esta parte fue objeto de silenciamiento y debate, muchos estudiosos han afirmado que fue precisamente este mensaje el que motivó la vigilancia del cielo sobre la Iglesia en los siglos siguientes. ¿Es posible que estemos viendo el cumplimiento progresivo de este anuncio? En Fátima, el tercer secreto fue revelado parcialmente en el año 2000. La parte divulgada habla de un papa asesinado, de ruinas espirituales, de una iglesia atacada. Pero muchos, incluyendo al mismo cardenal Ratzinger antes de ser papa, insinuaron que no todo había sido revelado, que había una parte del mensaje que se refería a la pérdida de fe y a una profunda crisis interna. Algunos incluso afirmaron que esta parte no fue publicada por temor al escándalo que podría provocar entre los fieles. Entonces, si aceptamos esta posibilidad, la clave del presente está en lo no dicho, en lo que fue visto por los videntes pero no entregado al mundo. ¿Qué sabían ellos que nosotros aún no sabemos? Garabandal, otra aparición profundamente debatida, habla claramente de un tiempo en el que muchos no creerán, incluso dentro de la Iglesia. Se dice que la Virgen anunció que vendrá un momento en el que parecerá que todo está perdido, pero que después ocurrirá el aviso, una iluminación de conciencia mundial, donde cada persona verá el estado de su alma como Dios la ve. Pero antes de ese momento de misericordia, vendrá la confusión. Y esa confusión está ya presente en tantas decisiones que generan división, en tantos silencios que gritan más que 1000 palabras, en tantos cambios que se justifican en nombre de una falsa modernidad. No se trata de criticar ni de señalar culpables. Se trata de discernir, porque lo que las profecías antiguas nos advierten es que habrá un tiempo donde el bien y el mal se mezclarán de tal forma que solo los corazones puros, los que oran, los que están cerca del rosario y del Sagrado Corazón, podrán ver con claridad. Habrá un lenguaje de doble sentido, una pastoral sin doctrina, una caridad sin verdad. Y en ese escenario, el papel de un papa es determinante, porque puede ser faro, o puede ser prueba. Las profecías no nos fueron dadas para generar miedo, sino para preparar, para que cuando veamos que las cosas que nos parecían inconcebibles empiezan a pasar, no perdamos la fe, para que entendamos que Dios lo anunció todo, que la Virgen lo advirtió, que los santos lo vieron, que el cielo no guarda silencio, pero habla de manera que solo el alma despierta puede comprender. Y por eso, ahora más que nunca, necesitamos volver a leer esas profecías. No como quien busca curiosidades, sino como quien busca orientación en medio de una tormenta. Porque la clave no está solo en las noticias, ni en los análisis humanos. Está en los mensajes que fueron dados hace siglos, pero que fueron escritos para este momento exacto, este instante, hoy. ¿Has sentido alguna vez que las profecías antiguas no son cosas del pasado, sino la voz urgente del cielo hablándote directamente al corazón, ahora mismo? Hay misterios que se graban en el alma de la Iglesia como marcas indelebles. No se trata solo de palabras pronunciadas en un momento histórico, sino de mensajes que atraviesan generaciones, que desafían silencios y que, cuando son leídos desde el corazón, pueden transformar la comprensión que tenemos del presente. Uno de esos misterios es, sin duda, el tercer secreto de Fátima. Revelado parcialmente en el año 2000, este mensaje sigue siendo fuente de debate, controversia y, para muchos, de una angustia espiritual que aún no encuentra descanso. Porque en el silencio que rodea a lo no dicho, a lo que no fue revelado oficialmente, late una verdad que aún busca ser escuchada. ¿Tú también percibes que algo profundo está cambiando en la Iglesia y en el mundo? Déjalo escrito. No estoy ciego. Veo las señales. Corría el año 1917 cuando la Virgen María se apareció a 3 humildes pastorcitos en Cova da Iria, Portugal. Sus mensajes, profundamente marcados por el llamado al arrepentimiento, la conversión del corazón y la oración del rosario, culminaron en una serie de revelaciones proféticas que con el tiempo se dividieron en 3 partes. Las 2 primeras fueron rápidamente difundidas. La tercera, sin embargo, fue mantenida en secreto por décadas, guardada bajo llave en el Vaticano, conocida solo por algunos papas y cardenales de confianza. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué contenía ese mensaje que no podía ser revelado al mundo entero? Cuando finalmente se hizo pública una versión del tercer secreto en el año 2000, el texto describía una visión simbólica, un obispo vestido de blanco,
que camina entre ruinas, que reza por los cadáveres, que finalmente es asesinado junto a otros miembros del clero. El Vaticano interpretó esta imagen como una profecía del atentado contra San Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, desde el primer momento, muchas voces comenzaron a expresar dudas. El mismo cardenal Ratzinger, quien más tarde se convertiría en Benedicto XVI, dijo en una entrevista que el mensaje no estaba completamente desvelado y que había aspectos del secreto que tenían que ver con los peligros que amenazan la fe y la vida cristiana. Esas palabras abrieron una grieta por donde entró una luz inquietante. Porque si el tercer secreto habla también, o sobre todo, de una crisis de fe dentro de la misma Iglesia, entonces el mensaje de Fátima no es solo una advertencia sobre guerras y persecuciones físicas, sino sobre una batalla espiritual de proporciones apocalípticas, una lucha silenciosa entre la verdad revelada por Cristo y una ideología que, desde dentro, busca reemplazarla por un falso humanismo, por una fe vacía de contenido, por una iglesia desfigurada. Lucía dos Santos, la mayor de los tres videntes, escribió cartas donde menciona que el secreto tenía que ver con una gran apostasía que comenzaría desde la cima. En una de esas cartas, dirigida al cardenal Caffarra, afirma que la batalla final entre Dios y Satanás será sobre la familia. Pero otras afirmaciones, nunca confirmadas oficialmente por el Vaticano, señalan que Lucía hablaba también de un papa que sería manipulado, de decisiones tomadas dentro del Vaticano, que llevarían a la confusión de millones de fieles, de cambios que parecerían buenos pero que ocultarían una trampa. ¿Es esto lo que no fue revelado en el año 2000? Quedó una parte del mensaje oculto por prudencia, por miedo al escándalo, por la dificultad de aceptarlo. Muchos expertos lo creen. Y no son voces marginales. Cardenales como el propio Mario Luigi Ciappi, teólogo del Papa Juan Pablo II, declaró que el tercer secreto habla de una gran apostasía en la Iglesia que comenzará en la cúspide. Esta frase, dicha con serenidad y sin ánimos de confrontación, dejó a muchos sin aliento, porque implica que la crisis no vendría de fuera, sino de dentro. No sería provocada por enemigos visibles, sino por hermanos confundidos. No sería una herejía abierta, sino una desfiguración progresiva del Evangelio. Además, está el testimonio del cardenal Bertone y las preguntas sin respuesta sobre la existencia de otro documento. Una carta más breve, escrita de puño y letra por Sor Lucía, que no habría sido publicada junto con la visión simbólica. Algunos afirman que esa carta contenía las palabras mismas de la Virgen, una explicación clara del simbolismo de la visión, y que por su contenido explosivo fue mantenida en secreto. ¿Qué diría esa carta? ¿Hablaba de un cisma? ¿De un papa engañado? ¿De una traición desde el altar? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el mundo vive hoy una serie de acontecimientos que parecen resonar con el contenido no revelado del tercer secreto. La confusión doctrinal, el relativismo moral promovido incluso en ambientes eclesiales, la división entre los fieles, las reformas litúrgicas que dejan atrás siglos de tradición, las decisiones que parecen poner en duda verdades eternas del magisterio. Todo esto no se puede observar sin recordar Fátima. No se puede ignorar que quizás estamos viviendo, no el cumplimiento de una profecía futura, sino el desenlace de un mensaje que ya se está cumpliendo y que simplemente no fue entendido a tiempo. Fátima no fue solo para el siglo XX. Fátima fue para nosotros, para hoy. Su mensaje no ha terminado. Su revelación no ha sido completamente escuchada. Su urgencia sigue siendo la misma. Conversión, penitencia, oración, pero también vigilancia. Porque si el tercer secreto habla de una amenaza espiritual interna, entonces debemos estar atentos, no solo a los ataques externos, sino también a las decisiones que se toman dentro de la Iglesia, a las nuevas enseñanzas que contradicen lo eterno, a las voces que, en nombre de una falsa compasión, diluyen la verdad. La Virgen no se aparece para entretener, lo hace para alertar. Y si lo hace con insistencia, si repite los mismos llamados, si deja mensajes que se prolongan por décadas, es porque sabe que lo que está en juego no es un sistema, una estructura ni un gobierno. Lo que está en juego son las almas. La tuya, la mía, la de millones. ¿Crees tú que el verdadero contenido del tercer secreto aún permanece oculto? ¿Y que sus palabras podrían ser la clave para entender la gran confusión que vive la Iglesia hoy?
El 11 de febrero de 2013, el mundo católico despertó con una noticia que retumbó como un trueno en medio del silencio. El Papa Benedicto XVI anunciaba su renuncia al papado. Fue un gesto sin precedentes en la era moderna, una decisión que provocó desconcierto, asombro y, para muchos, una profunda inquietud espiritual. No era simplemente un acto de humildad o de reconocimiento de debilidad física, como se quiso hacer ver. Era, para quienes escudriñan los signos de los tiempos, el cumplimiento silencioso de algo anunciado desde lo alto. Porque en el gesto de su renuncia muchos vieron no solo una decisión humana, sino el eco de una profecía que venía creciendo desde hacía décadas. La coexistencia de dos papas y la llegada de una gran prueba para la Iglesia. Desde el primer momento, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué motivó realmente la renuncia de Benedicto XVI? ¿Fue solo por salud o hubo presiones internas? ¿Qué sabía él que no podía decir? ¿Fue un acto de protección de la fe, un escudo espiritual para permitir el desarrollo de un plan más profundo del cielo? La figura de Benedicto XVI, hombre brillante, reservado, profundamente fiel a la tradición de la Iglesia, se transformó después de su renuncia en un símbolo silencioso de resistencia. Nunca abandonó el Vaticano. Nunca dejó de vestirse de blanco. Nunca dejó de llamarse Papa Emérito. Y sobre todo, nunca dejó de orar. Comenta abajo con fe: yo permanezco fiel al Inmaculado Corazón de María. Vamos a levantar un clamor mariano en esta comunidad. Para muchos, su permanencia en oración dentro de los muros vaticanos representaba un misterio vivo. Era como si el Espíritu Santo hubiese permitido la continuidad visible de un pontificado espiritual, mientras otro pontificado activo tomaba las riendas del gobierno pastoral. Dos figuras, dos estilos, dos tiempos. Y en ese contraste, los ojos atentos comenzaron a ver que la profecía de Ana Catalina Emmerich cobraba una nueva dimensión. Esta mística alemana del siglo XIX describió en sus visiones a una iglesia desgarrada por dentro, con un papa en oración escondido, mientras otro lideraba, rodeado de influencias nocivas. En su visión, la iglesia era oscurecida, invadida por ideas ajenas a la fe verdadera. Y aunque no mencionaba nombres, el paralelismo con lo que vivimos hoy es perturbador. Muchos teólogos y analistas comenzaron a hablar de una sombra profética sobre la renuncia de Benedicto XVI, una decisión que, lejos de cerrar un ciclo, abrió una etapa completamente nueva y cargada de incertidumbre. Desde entonces, el rumbo de la Iglesia ha tomado giros que provocan preguntas en los fieles. Cambios en el lenguaje doctrinal, ambigüedad en temas morales, apertura a diálogos que rozan el sincretismo religioso. Todo esto habría ocurrido si Benedicto XVI hubiera permanecido. ¿O fue precisamente su salida lo que permitió la aceleración de un proceso más profundo? La Virgen, en diferentes apariciones, habló de un tiempo en el que la confusión dentro de la Iglesia sería tan grande que muchos ya no sabrían en quién confiar. En Garabandal, por ejemplo, se menciona que, después del Papa Juan Pablo II, quedarían pocos papas, y que tras uno de ellos vendría el fin de los tiempos. Este mensaje no establece fechas ni nombres, pero sí señala una secuencia. Y es imposible ignorar que, con la renuncia de Benedicto XVI, se rompió esa línea histórica de sucesión continua que había durado siglos. Benedicto XVI no fue un papa cualquiera. Su pensamiento, su defensa de la liturgia, su lucha contra la relativización de la doctrina católica, lo convirtieron en un baluarte para quienes buscaban firmeza en la fe. Pero su renuncia no lo alejó de esa misión. Al contrario, muchos creen que su vida posterior fue un acto de sacrificio oculto, una forma de mantenerse como centinela espiritual en un tiempo de tinieblas. En su retiro, escribió, oró, sufrió en silencio. Y aunque no se manifestaba abiertamente sobre los cambios eclesiales, sus silencios eran interpretados como lamentos del alma. ¿Fue su renuncia voluntaria? ¿Fue presionado por fuerzas internas que ya no podía enfrentar solo? Algunos documentos filtrados, como el famoso Vati-Leaks, dejaron entrever tensiones internas, luchas de poder, corrupción administrativa y moral. Benedicto XVI, conocido por su honestidad y profundidad teológica, quizás entendió que el verdadero combate no era político, sino espiritual.
y que, a veces, es más eficaz orar desde el desierto que luchar desde el trono. El Papa emérito fue visto por muchos como un muro de contención ante los embates del espíritu del mundo. Su salida dejó ese muro vulnerable, y lo que vino después no fue casualidad. Cambios rápidos, discursos ambiguos, polémicas sobre temas fundamentales como la comunión, la familia, el pecado. En medio de todo eso, Benedicto permanecía en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que gritaba. Un silencio que, para quienes sabían escuchar, hablaba más fuerte que 1000 discursos. Su sola presencia en el Vaticano era, para muchos, una señal profética. La figura del Papa en oración quedó grabada en la conciencia de muchos fieles como un signo de los tiempos. Porque si la Iglesia necesita un intercesor silencioso, es porque está atravesando una prueba que no se resuelve solo con estructuras o reformas. Se trata de una purificación profunda. Y en ese contexto, Benedicto XVI se convierte en símbolo, en misterio, en faro oculto. Cuando falleció en diciembre de 2022, su muerte cerró un capítulo, pero abrió otro aún más incierto. Ya no hay dos figuras, ya no hay un contrapeso visible. Solo queda la fe, la oración y la certeza de que las profecías siguen vivas, que la historia de su renuncia aún no ha terminado, que su vida después del trono fue un acto profético que un día será comprendido a la luz de lo que vendrá. ¿Y tú, crees que la renuncia de Benedicto XVI fue simplemente una decisión humana? ¿O percibes en ella un cumplimiento silencioso de las profecías que aún siguen hablando a la Iglesia de hoy? En un pequeño pueblo del norte de España, escondido entre montañas y nieblas, se produjeron unos de los mensajes más inquietantes de toda la historia de las apariciones marianas. Entre 1961 y 1965, en San Sebastián de Garabandal, la Virgen María, bajo la advocación del Carmen, habría aparecido a 4 niñas: Conchita, Jacinta, Maricruz y Mariloli. Aunque la Iglesia no ha aprobado formalmente las apariciones, nunca las condenó ni las declaró falsas. Muchos sacerdotes, obispos, incluso santos como el Padre Pío, reconocieron en sus mensajes una resonancia celestial auténtica. Y entre esas revelaciones, hay una que aún resuena con una intensidad escalofriante. Después del Papa Juan Pablo II, quedarán pocos papas, y luego vendrá el fin de los tiempos. Esta frase, pronunciada por una de las videntes, no fue un oráculo finalista ni una predicción de fechas. Fue una advertencia envuelta en el lenguaje de la urgencia espiritual. Lo que nos dice, en esencia, es que estamos caminando hacia un tiempo de definiciones últimas, donde la historia de la humanidad y la de la Iglesia confluyen en un punto decisivo. Y lo más inquietante es que, según la secuencia profética, hoy estaríamos transitando los días de ese poco tiempo. Un tiempo que, según los mensajes, marcaría también la llegada del aviso, el milagro y el castigo. Pero ¿qué rol tendría el Papa en todo esto? Garabandal nos habla de un Papa que será testigo de acontecimientos sobrenaturales, de un pontífice que vivirá la gran purificación y que podría tener que huir de Roma. Uno que quizás enfrentará no solo el rechazo del mundo, sino también el de parte de su propio clero. Y en ese contexto, el papel del Papa actual cobra un relieve profético. ¿Es acaso él el último antes de los grandes eventos? ¿Es el que presidirá la Iglesia en medio del aviso? ¿O será un sucesor suyo quien tenga que enfrentar el cumplimiento de lo que fue anunciado con lágrimas celestiales? Muchos fieles alrededor del mundo han vuelto su mirada a Garabandal en estos tiempos. Las señales globales son demasiadas como para ignorarlas. Guerras, crisis moral, apostasía interna, naturalización del pecado, división dentro de la misma Iglesia. Todo esto ya fue anticipado en esos mensajes. Pero hay algo más que hace estremecer. Las niñas videntes hablaban de una situación en la que los sacerdotes estarían tan confundidos que muchos abandonarían su vocación, y el pueblo quedaría desorientado. Y en medio de esa oscuridad, habría un papa sufriendo, un papa que oraría con profundo dolor, mientras la humanidad se preparaba, sin saberlo, para el aviso. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas revelaciones te impactó más y por qué? Tu reflexión puede despertar a otros. ¿Qué es ese aviso del que se habla tanto en Garabandal? Es un fenómeno espiritual sin precedentes. Un momento en el que cada ser humano verá su alma como Dios la ve. Será un juicio interior,
una iluminación de conciencia que no dependerá de religión, credo ni estado de vida. Todos, desde el más pecador hasta el más santo, verán sus pecados, sus omisiones, sus faltas de amor. Será como un pequeño juicio antes del juicio final, una gracia tremenda, pero también un choque brutal con la verdad. Y lo más impactante, las niñas dijeron que este aviso vendría cuando todo pareciera perdido, cuando la Iglesia atravesara su mayor oscuridad. ¿Y cómo no relacionar eso con el tiempo presente? ¿No estamos acaso viviendo una crisis sin precedentes en la Iglesia, donde el lenguaje se vuelve ambiguo, donde las doctrinas parecen negociables, donde se acalla la verdad en nombre de la inclusión, y donde muchos fieles ya no saben si están dentro o fuera del redil? Garabandal advierte que esta confusión es parte del plan del enemigo, que antes del aviso habría un tiempo en que el diablo actuaría sin restricciones, y que la única forma de sobrevivir espiritualmente sería la oración, la confesión, el rosario, la fidelidad a la Eucaristía. El rol del Papa, entonces, no es secundario. La Virgen no habló de él como una figura decorativa, sino como un actor clave. Su posición, sus decisiones, sus silencios y sus palabras tendrían peso eterno. ¿Será este el Papa que verá el aviso? ¿Será uno posterior, más joven, quizás más radical? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el Papa de los tiempos finales no será una figura políticamente correcta. Será perseguido. Será despreciado por el mundo. Tal vez incluso será traicionado por sus propios colaboradores. Y ahí se hará evidente la gran división entre la Iglesia fiel a Cristo y la falsa Iglesia adaptada al mundo. Algunos teólogos han interpretado que el término «el fin de los tiempos» no se refiere al fin del mundo físico, sino al final de una era espiritual, a una purificación profunda que dividirá el trigo de la cizaña. Y en ese contexto, el Papa tiene que ser piedra, no arena. Tiene que ser Pedro, no Judas. Tiene que guiar al rebaño con verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque le cueste la vida. Porque, según Garabandal, el sufrimiento del Papa será parte del camino del mundo hacia su despertar. Un despertar doloroso, pero necesario. Los mensajes también dicen que el Papa no estará solo, que habrá mártires, santos anónimos, fieles que resistirán en silencio, que la Virgen no abandonará a su Iglesia, pero también que el cielo permitirá que todo parezca perdido, para que entonces la intervención divina sea reconocida como lo que es, un acto de misericordia total. En esa lógica, todo lo que hoy se oculta saldrá a la luz. Toda tibieza será vomitada. Todo engaño será desenmascarado. Garabandal sigue siendo para muchos un escándalo profético, pero no por su espectacularidad, sino por su claridad, porque dice lo que muchos no se atreven a decir, porque anticipa un futuro que ya se está gestando, y porque pone el foco donde pocos miran, en el alma del mundo y en el corazón del Papa. ¿Tú crees que el Papa actual podría ser aquel del que habló la Virgen en Garabandal, el que guiará a la Iglesia en medio del aviso y la mayor tribulación espiritual de todos los tiempos? Dios no actúa como los hombres. Mientras el mundo exige respuestas rápidas, declaraciones contundentes y soluciones inmediatas, el cielo obra con una lógica que desconcierta a quienes no han sido entrenados en el arte de la paciencia espiritual. Una de las características más misteriosas de las revelaciones divinas es su ritmo. Dios habla, pero lo hace cuando el corazón está preparado. No revela todo de una vez, porque la verdad, cuando es demasiado luminosa para una humanidad ciega, puede cegar en lugar de iluminar. Por eso, a lo largo de la historia, el cielo ha usado una estrategia precisa, poderosa y a menudo incomprendida: el silencio combinado con una revelación progresiva. Este principio no es nuevo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios preparó durante siglos al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo mismo dijo a sus discípulos: «Tengo muchas cosas más que deciros, pero ahora no las podéis soportar». Y lo vemos también en la historia reciente de la Iglesia, especialmente a través de las apariciones marianas. En Fátima, en Garabandal, en Akita y en otros lugares, la Virgen ha hablado por etapas, ha revelado por fragmentos, ha sembrado mensajes que solo después de décadas comienzan a ser comprendidos, no por falta de claridad, sino por exceso de misericordia, porque el cielo sabe que solo el alma madura puede asimilar el peso de la verdad. Muchos se preguntan por qué.
Si los tiempos son urgentes, la Virgen no lo dice todo de golpe. Porque hay secretos, cartas selladas, partes no reveladas de mensajes proféticos. La respuesta es simple y profunda a la vez. Porque la revelación sin preparación puede destruir en lugar de salvar. El cielo actúa como una madre sabia que no le dice a su hijo todas las consecuencias de sus actos de una sola vez, sino que lo guía paso a paso, con advertencias suaves al principio, más firmes después, hasta que el alma, si es fiel, entiende por sí sola. Así es como Dios forma a sus hijos. No con información, sino con transformación. Ese proceso de revelación progresiva está ocurriendo ahora mismo. Hay quienes creen que el cielo ya ha dicho todo lo que tenía que decir, que los mensajes de la Virgen han sido escuchados y comprendidos. Pero la realidad es otra. Muchos corazones no han entendido aún la gravedad de los tiempos. Siguen dormidos, entretenidos, distraídos con cosas pasajeras. Por eso el cielo permite que el silencio sagrado actúe como crisol. Un silencio que duele, que inquieta, que provoca preguntas profundas. ¿Dónde está Dios en medio de esta confusión? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué los profetas callan? ¿O por qué la iglesia no habla claro? Pero ese silencio no es vacío. Es el terreno donde germinan las revelaciones futuras. Es como la tierra en invierno, aparentemente estéril, pero en realidad preparando el milagro de la primavera. Mientras el cielo calla, está obrando. Está alineando almas, purificando intenciones, separando el trigo de la cizaña. Está observando quién es fiel en la oscuridad, quién no necesita señales extraordinarias para permanecer firme. Y en ese silencio, también se prepara la próxima etapa de la revelación, porque todo lo que fue profetizado, lo dicho y lo no dicho, se manifestará, pero lo hará como siempre lo ha hecho Dios, en el momento exacto. El problema es que la mayoría espera revelaciones con fuegos artificiales. Esperan que un ángel descienda con una trompeta o que el cielo se abra de forma literal. No comprenden que la revelación más poderosa se da en la conciencia, en el murmullo suave del Espíritu Santo, en la palabra del Papa que parece ambigua pero contiene una clave, en el gesto silencioso de un sacerdote fiel, en una homilía olvidada, en el testimonio de una madre que reza el rosario con lágrimas. Dios habla en lo escondido, y ese es su sello. Por eso, cuando algo parece insignificante, cuando un mensaje mariano parece repetido, cuando un papa dice una frase que pocos captan, es ahí donde puede estar la chispa de la revelación. También es parte de la estrategia del cielo permitir la confusión, no como castigo, sino como prueba, porque en la confusión, el alma revela su orientación verdadera. Se desespera, se deja arrastrar por el escándalo, o permanece fiel y vigilante. La confusión actúa como un tamiz espiritual. Muchos hoy dicen no entender lo que ocurre en la iglesia. Algunos abandonan, otros critican, otros simplemente se aíslan. Pero los verdaderos hijos de la Virgen no se escandalizan. Saben que Dios permite todo con un propósito, y que, si hay silencio, es porque algo grande está por venir. Además, el cielo ha hablado mucho más de lo que parece. No estamos en tinieblas. Estamos en vela. Los mensajes están disponibles. Los signos están en el mundo. Las profecías están escritas. Pero falta interpretación espiritual. Falta oración, ayuno, humildad para escuchar. Porque no es el volumen de la revelación lo que salva, sino la disposición del corazón para recibirla. Por eso, cuando la Virgen repite lo mismo en distintas apariciones, no es por falta de novedades, sino porque aún no hemos respondido como deberíamos. ¿Has sentido que algo importante está por suceder? Escribe en los comentarios. Estoy en vela. Estoy en oración. El silencio de Dios no es ausencia. Es una pedagogía del amor. Nos está entrenando para confiar, para permanecer, para esperar. El que no soporta el silencio, no soportará la verdad. El que exige todo ahora, no entenderá nada cuando llegue. Por eso el cielo habla en etapas. Por eso se calla a veces. Por eso revela en pequeños actos lo que más adelante será evidente para todos. Y por eso debemos estar atentos, porque la próxima palabra, la próxima señal, puede llegar disfrazada de algo común, como una frase del Papa, como un gesto en la liturgia, como una decisión pastoral que desencadena algo mayor.
Quien conoce esta estrategia del cielo no se desespera. Sabe que Dios tiene el control, que la Virgen guía los pasos de la Iglesia, incluso cuando parece perder el rumbo, que cada silencio tiene sentido, y que cada revelación, por mínima que parezca, es parte de un plan mayor. El plan de salvación para estos tiempos, que no es instantáneo, sino progresivo, doloroso y glorioso a la vez. ¿Has sentido tú que el silencio del cielo en estos tiempos esconde más revelaciones de las que podemos imaginar? ¿Y que solo los corazones vigilantes sabrán interpretarlas cuando lleguen? Vivimos en una era marcada por decisiones que ya no pueden deshacerse, por hechos que no se pueden ignorar, por señales que, aunque muchos traten de minimizar, claman desde el cielo como trompetas silenciosas. En cada rincón del mundo, algo parece estar quebrándose. No solo es el desorden social, la violencia o las tensiones políticas. Hay un colapso más profundo, más doloroso y más decisivo, el colapso espiritual. Y en medio de ese derrumbe, la Iglesia, llamada a ser faro y refugio, enfrenta decisiones que no solo afectan su estructura, sino que definen su alma. Es tiempo de decisiones irreversibles, y cada palabra, cada gesto, cada silencio del magisterio puede ser una llave hacia la purificación o hacia el abismo. Cuando uno observa con atención lo que sucede dentro del corazón de la Iglesia, no puede dejar de sentir un estremecimiento. Cambios en la doctrina que antes eran impensables, tolerancias que se justifican como pastoralidad, pero que rozan la traición, reformas litúrgicas que se presentan como evolución cuando en realidad son una erosión de lo sagrado. Todo esto ocurre en nombre del diálogo, de la inclusión, de una misericordia mal entendida. Pero detrás de esas decisiones, a menudo tomadas sin el consenso profundo del pueblo de Dios, se esconde una batalla espiritual que muchos prefieren no ver. En este contexto, las señales del cielo se multiplican, la naturaleza se revela, las guerras resurgen con un odio que parece ancestral, la moral se disuelve como sal en el agua. Y aún así, la humanidad no despierta. La Iglesia, que debería gritar desde los púlpitos, a veces solo murmura. Y el mundo, en su ceguera, avanza hacia un punto de no retorno. Las decisiones que se toman hoy en el ámbito eclesial no son detalles administrativos ni debates teológicos sin consecuencias. Son rupturas con la tradición apostólica. Son concesiones al espíritu del mundo. Y ese espíritu, lo sabemos por las Escrituras y por las profecías marianas, es el precursor del anticristo. La Virgen ha advertido con insistencia que la confusión se infiltraría en la Iglesia, que la verdadera fe sería puesta a prueba, que muchos serían engañados. Dijo en la Salet que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Una frase dura, temida, cuestionada, pero que hoy parece resonar con una actualidad inquietante. No porque el Papa sea el anticristo, eso es una manipulación, sino porque desde dentro de la estructura eclesial se están tomando decisiones que desfiguran el rostro de Cristo. Y eso, en sí mismo, es un signo de los últimos tiempos. Un signo de que lo que está por venir no es un simple cambio de época, sino un cambio de era espiritual. A esto se suma un hecho que pocos se atreven a señalar. Hay una estrategia que busca la creación de una religión global. Una fe sin cruz, sin dogmas, sin sacramentos. Una espiritualidad ecuménica, despojada de la verdad revelada, centrada en el hombre y no en Dios. Y desde algunas cúpulas de poder eclesial, esta visión comienza a ser aceptada. El relativismo moral se disfraza de caridad. La herejía se presenta como progreso. El pecado se tolera en nombre de una inclusión que no redime. Y mientras tanto, el pueblo de Dios se divide. Algunos permanecen fieles, otros se confunden, otros abandonan. Pero las decisiones no solo vienen de arriba. También cada fiel está tomando decisiones irreversibles. ¿Sigo rezando el rosario o lo abandono por falta de tiempo? ¿Permanezco en gracia o me dejo arrastrar por la indiferencia espiritual? ¿Defiendo la verdad o me acomodo al silencio por miedo a la crítica? En cada alma se libra un combate. Y ese combate, silencioso y personal, es reflejo del gran combate espiritual que se libra a nivel global. Lo que está por venir no es solo castigo o justicia. Es revelación, es purificación,
Es verdad sin maquillaje. Por eso, las decisiones de hoy marcan el destino eterno de millones. La pregunta que muchos hacen en privado, pero que pocos se atreven a formular en público, es esta. ¿Cuánto tiempo más permitirá Dios este desorden? ¿Hasta dónde llegará la apostasía antes de que intervenga el cielo? Las profecías hablan de un aviso, de un milagro, de un castigo, pero también de una iglesia purificada, de un remanente fiel, de una nueva primavera espiritual. No será un proceso sin dolor, no será un cambio sin lágrimas, pero será inevitable, porque lo que está en juego no es una estructura, sino la verdad misma. Y esa verdad está siendo pisoteada con guantes blancos, desde dentro y desde fuera del templo. Muchos sienten que se aproxima un punto de inflexión, un momento en que el velo caerá, un día en que las máscaras no podrán sostenerse más. Las decisiones que hoy se toman dentro del Vaticano, las reformas que se impulsan, las omisiones que se toleran, tienen consecuencias eternas. No se trata de juzgar, sino de discernir, porque el Espíritu Santo sigue hablando, pero solo lo escucha quien vive en estado de gracia, quien guarda silencio interior, quien conoce la voz del buen pastor. Este es el tiempo de la fidelidad heroica, de la confesión constante, de la comunión vivida con devoción, del ayuno como arma espiritual, del rosario como escudo. Es tiempo de actuar, porque el cielo ya ha hablado, y lo que está por venir será consecuencia directa de lo que decidamos hoy, cada uno, en nuestro lugar, en nuestra conciencia, en lo pequeño y en lo grande, en lo visible y en lo oculto. ¿Sientes tú también que estamos al borde de un punto espiritual irreversible, y que el futuro de la Iglesia depende, en gran parte, de cómo respondamos hoy a estas señales? Las profecías no son acertijos del pasado ni predicciones fatalistas que solo buscan infundir temor. Son, en su esencia más profunda, un clamor del cielo para que el corazón humano despierte antes de que sea demasiado tarde. Dios no necesita anunciar el futuro para demostrar su poder, sino para movernos a la conversión. Cada profecía es una mano extendida de misericordia, una advertencia amorosa, una llamada urgente al alma que ha adormecido su conciencia bajo el peso de un mundo distraído, cómodo y cada vez más indiferente a lo sagrado. Cuando María Santísima se aparece en lugares como Fátima, La Salette, Garabandal o Akita, no lo hace para saciar la curiosidad del hombre, sino para alertarlo con el lenguaje que aún entiende, el lenguaje del dolor, de la compasión, del tiempo que se acaba. Las lágrimas de la Virgen, sus palabras cargadas de ternura y urgencia, no son signos de debilidad, sino de amor divino que clama justicia y espera conversión. Ella no viene a juzgar, viene a interceder, pero cada mensaje suyo está impregnado de la certeza de que llegará un momento en que la justicia de Dios tendrá que actuar. Y cuando lo haga, nadie podrá decir que no fue advertido. El problema es que muchos han trivializado las profecías. Las tratan como temas de entretenimiento, como si fueran novelas apocalípticas sin aplicación práctica. Pero la verdadera profecía es incómoda. No adorna, no halaga, no negocia. Dice lo que pocos se atreven a decir. Denuncia el pecado, incluso dentro de la iglesia. Señala la corrupción de lo que parecía intocable. Y lo hace no para destruir, sino para purificar. Las profecías no son el fin, son el inicio de un nuevo camino, si sabemos escucharlas con un corazón dispuesto. Y aquí está el gran dilema de este tiempo. ¿Quién tiene aún oídos para oír? ¿Quién tiene el coraje de cambiar de vida ante una advertencia clara? ¿Quién se atreve a romper con sus pecados cuando todo el mundo le dice que no hay nada de malo? En un mundo donde todo se relativiza, donde el mal se disfraza de progreso, y donde el infierno ha sido desterrado del discurso moderno, las profecías son como una alarma en medio de la noche. Molestan, despiertan, y muchos quieren silenciarlas. Pero los que aman la verdad saben que son un acto supremo de misericordia. Es imposible ignorar que muchas de las profecías marianas y de los santos más lúcidos de la historia han convergido en este tiempo. Todos señalan una gran purificación, un aviso del cielo, una apostasía interior, una iglesia dividida, un papa que sufre, una humanidad que camina hacia un colapso espiritual. Y si esas señales ya están aquí, y lo están, entonces el mensaje no puede ser otro. Despierten. No queda mucho tiempo.
No es momento de debates inútiles ni de buscar consuelo en lo superficial. Es tiempo de decisiones eternas, porque el alma que no se convierte ahora, quizás no tenga otra oportunidad. Cada día que pasa es un regalo de Dios. Cada misa aún celebrada con reverencia, cada rosario rezado con fe, cada acto de reparación tiene un peso eterno. Pero también cada omisión, cada silencio cómplice, cada concesión al espíritu del mundo, suma al juicio que vendrá. Por eso, el llamado profético no es solo a la conversión personal, sino a la valentía pública. A proclamar la verdad aunque duela. A defender la fe incluso si eso significa ser señalado, rechazado, ridiculizado. Ya no estamos en tiempos de medias tintas. Las profecías han encendido un fuego que nadie podrá apagar, y ese fuego nos obliga a actuar. Muchos preguntan, ¿qué debo hacer entonces? La respuesta es tan antigua como siempre. Oración, penitencia, confesión, reparación, fidelidad absoluta a Cristo y a su Iglesia. Pero no a una iglesia deformada por la cultura moderna, sino a la iglesia que custodia el depósito de la fe, la tradición viva, el magisterio eterno. Hoy más que nunca debemos pedir al Espíritu Santo el don del discernimiento, porque incluso dentro del templo pueden alzarse voces que parecen piadosas pero son lobos disfrazados. No todo lo que viene con lenguaje eclesial viene de Dios, y no todo lo que se presenta como compasión es amor verdadero. Las profecías nos exigen madurez espiritual. No basta con emocionarse al escucharlas, hay que traducirlas en acción. Hay que vivir como si cada día fuera el último, no por miedo, sino por amor. Porque si el mundo se dirige a una gran tribulación, como han anunciado tantas revelaciones, es porque ha ignorado durante demasiado tiempo los llamados del cielo. Pero aún hay tiempo. No mucho, pero lo hay. Y ese tiempo es sagrado. No se puede desperdiciar. Si estás orando por la iglesia y por el mundo, escríbelo. Estoy ofreciendo mi rosario por la conversión del mundo. Muchos esperan el aviso, ese momento en que Dios mostrará a cada alma el estado real de su conciencia. Será una gracia inmensa, pero también un juicio. ¿Estamos preparados? ¿Sabremos reconocer la voz de Dios cuando resuene en lo más profundo de nuestro ser? ¿O estaremos tan habituados al ruido del mundo que no oiremos nada? Las profecías nos preparan para eso. Nos entrenan para escuchar, para discernir, para resistir. Y aunque el panorama actual parezca oscuro, aunque el caos dentro y fuera de la iglesia parezca imparable, el mensaje último de las profecías no es terror, es esperanza. Porque después del aviso vendrá el milagro, y después de la purificación, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero solo los que hayan permanecido fieles hasta el fin verán ese día. Solo los que hayan creído cuando todo parecía perdido. Solo los que, al escuchar el llamado profético, hayan respondido no con miedo, sino con fe viva. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con las profecías que ya han sido reveladas y que claman desde el cielo por tu despertar? Este canal es una comunidad de almas vigilantes. ¿Eres una de ellas? Escríbelo. Sí, soy parte del remanente fiel.